nos presentamos, somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro, la carrera de Educación. En esta hora vamos a hacer una entrevista a... ¿Cómo se llama? Felipe Vidal Castillo Paredes. Vamos a hacerle una entrevista acerca de la agricultura y los saberes ancestrales. Vamos a comenzar. La primera pregunta dice, ¿qué fue la persona en su familia que le enseñó este saber? ¿Era su abuelo, su madre o su tía o algún otro familiar? Bueno, este conocimiento de la agricultura viene desde tiempos muy atrás. Mi abuelo, mi papá, pero el que me enseñó esta arte fue mi papá. Yo era muy pequeño, tenía unos 5 años, cuando ya andaba con mi papá en las labores agrícolas, en la siembra de los productos, principalmente el arroz, el maíz, los frijoles, todos los productos agrícolas que se dan en esta zona. Interesante. Me interesa mucho entender no solo qué se aprendió, sino cómo se aprendió. ¿A qué edad comenzó a aprender? ¿Fue algo formal o simplemente creció viendo y ayudando? Bueno, ambas cosas. Crecí viendo y crecí ayudando. La vida en el campo antes era tremendamente dura, pero era interesante. No es como ahora. Antes había que levantarse a las 5 de la mañana a desayunar y coger largos caminos con papá. Yo era muy pequeño, 5 o 6 años, cuando comencé a interesarme por lo que hacía mi papá. No solamente en el asunto en el campo, sino otras actividades como pilar el arroz a pilón, como rajar la leña, como ir a buscar el agua en los pozos. Entonces, la vida en el campo era dura. No había luz eléctrica, había candiles. Se alumbraba uno con una cosa que se llama candiles, lámparas. Los que ya tenían más dinero compraban una linterna, una Petromar, que no hay, que por ahí hay todavía, pero nadie las usa. Entonces, antes la vida era tremendamente dura. Y yo aprendí practicando. Y practiqué viendo, porque había que ver cómo hacían las cosas los mayores para poderlas ejercerlas. También en esa época, en esos tiempos, había que estudiar, había la escuela. Y las clases eran de mañana y en la tarde. Se entraba a las 7 de la mañana, se salía a las 12, se entraba a la 1 y se salía a las 5. Eran 2 jornadas a los niños en la escuela. Antes no había uniforme, íbamos con la ropa que teníamos de salir en la calle, hasta remendaditos salíamos, sin zapatos, con un cuaderno que muchas personas tenían que usar borradores para volver a usar los cuadernos. Así era la vida en el campo, había una extrema pobreza. Nadie tenía una casa buena de madera o de cemento, que se diga peor, solamente los hacendados. Antes las casas eran de caña, tapadas con panca de arroz. Era muy pobre, pero muy trabajadora la gente. Sembraba sus gallinas y todo. Entonces, así se comenzó, no solamente yo, sino todos los campesinos en general. Muy bien. El aprendizaje tenía reglas. Había que guardar silencio, mostrar respeto de una manera especial o esperar a ser invitado a aprender. ¿Recuerda la primera vez que intentó hacer la actividad por su cuenta? ¿Qué le dijo su maestro? Bueno, había mucha particularidad en el asunto del aprendizaje, porque no todos éramos iguales los muchachos. Unos teníamos más interés y había más sabiduría en uno. Otros no querían aprender, otros simplemente se excusaban. Y como en la actualidad hay muchos jóvenes que se interesan por una profesión, hay otros que no. Hay muchos jóvenes que se interesan, hay muchos niños por aprender a una actividad, hay otros que no les interesa. Así mismo era antes. Cuando me preguntó que si yo por mi propia cuenta, yo tenía 12 años, cuando comencé a hacer un trabajo por mi propia cuenta, a sembrar arroz por mi propia cuenta en una área muy pequeñita. Y me fue bien, muy bien me fue, y comencé a amar la siembra, a amar el trabajo, a mantenerlo limpio, saber que, como dice un proverbio del pueblo montubio, dice que el ojo del amo engorda al buey. Entonces, cogiendo ese proverbio, supimos que hay que
trabajar, hay que tener limpio, amar lo que uno hace. Entonces yo tenía esa edad, más o menos 12 años, cuando comencé a trabajar por mi cuenta, pero también para mi papá. Yo era ya bien mayor cuando, aunque yo tenía mi salario en el campo, que era muy paupérrimo, eran 5 sucres, ¿no? Los adultos ganaban 10 sucres en esa época. Yo no manejaba mi plata que me ganaba, yo tenía que dársela a mi papá. Y así éramos todos los muchachos del campo, porque eran muy rigurosos, muy tremendos para criarnos, éramos muy obedientes los muchachos. Entonces, eso es lo que falta ahora, que los jóvenes, los niñitos, no obedecen a sus padres ahora. Por eso se ve tanta cosa terrible en los pueblos, aún en los campos, ¿no? Porque la juventud no obedece a sus padres. Entonces, comencé no solamente haciendo agricultura, me gustó también el negocio. A partir de los 14 años, me gustó el negocio. Comencé a conocer la ciudad de Guayaquil y vi que en un negocio había mucho más ganancias que trabajar en la agricultura. Y fui dejando poco a poco la agricultura, pero no de todo. Fui con todo mi conocimiento, que lo tengo hasta ahora, también enseñando a los demás. Y a mucha gente también me enseñó, porque no solamente la agricultura. Luego me interesó también a ser carpintero, a hacer casas, y comencé a hacer casas. Tengo un vasto conocimiento en hacer casas de madera, de caña, ideas para diseñarlas y todas estas cosas. No solamente yo, muchos de la gente del campo se interesaron por hacer las canoas, de una sola pieza, de varias piezas, hacer los pinones, hacer las manos de pilón, hacer muchas herramientas que se hacían de madera para poder subsistir en la agricultura. Sabemos que el mundo cambia rápido. Hablemos de lo que significa mantener viva esta herencia hoy en día. ¿Qué parte de este saber ancestral cree que es más importante que no se pierda nunca y por qué? A ver, hay varios factores en esta pregunta. ¿Por qué? Porque no solamente cambió la forma de alimentación ni la forma de producción, ha cambiado muchas otras cosas. La forma de mantener los alimentos. Antes los alimentos, primero lo que se sembraba era totalmente orgánico. No había el químico que hay ahora que daña los alimentos, daña la producción. Y por eso han devenido tantas y tantas enfermedades. Antes las cosas que se producían, el arroz, el choclo, la yuca, el camote, el maíz, el tomate, el pimiento, todo lo que se producía en la casa era totalmente orgánico, no era dañino. Aún los huevos, las gallinas, los cerdos, ¿verdad? Entonces, lo que se pudiera mantener son esas cosas, para que la alimentación de nuestra gente sea sana, que no nos perjudique. Antes la gente vivía, mi abuelita vivió 102 años, hubieron muchísimos tíos míos que vivieron casi 100 años y otros más de 100 años. Ahora la gente se muere joven de muchas enfermedades. Muchos les cae cáncer, a otros les cae diferentes enfermedades y mueren temprano. Pero es por eso, porque se consume con químicos, se ha cambiado la estructura alimenticia. Eso quisiéramos mantenerlo, quisiéramos cambiarlo. Y en lo que respecta a la forma, a la semilla, a las plantas, también eso ha cambiado. Ahora las semillas ya no son orgánicas, ya no son... y ahora son híbridas, todas las semillas híbridas. La tecnología, el hombre está cambiando la forma de producción y ya la ha cambiado. Por ejemplo, antes una hectárea de maíz no le daban más de 25 quintales. Ahora el hombre produce o intenta producir 200 quintales por hectárea. Pero esa semilla ya no es orgánica, ya no es buena para la salud. Y si eso que produce se la dan a las gallinas, se la dan a los pavos, se la dan a los cerdos, se lo dan al ganado, ese ganado viene contaminado, esa carne viene contaminada, esos huevos vienen contaminados. Entonces, todas esas cosas no solamente cambió la forma de vida en el campo, sino la forma de producción, la forma de alimentación. Y por eso es que podemos ver de donde son ustedes o en este pueblo donde estoy yo, antes habían 2 farmacias, nada más, cuando yo me crié. Ahora aquí en Salitre hay como 40 farmacias. Y entonces esos son los que más hacen dinero. ¿Por qué? Porque lo que estamos consumiendo es veneno.
y tenemos que contrarrestarlo con medicina para poder vivir un poco más. Antes no había. La forma de curarnos en el campo era otra forma que deberíamos acordarnos y tomarlo. Antes nos hacían un gloriadito de un montecito que es muy rico para la comida que llama cilantro. No la conocen como cilantro, la llaman como culantro, pero con eso nos quitaban un dolor de barriga. O nos íbamos y decía, háganos un gloriadito de la hoja tierna de la naranja, con un poquito de leche magnesia, y ya estaba. Por ejemplo, mi mamá y muchos de nuestros ancestros hacían un ungüento que llamaba manteca de azal, así le llamaban. Le metían como 50 montes y lo derretían con cebo, y esa manteca le dolía a alguno en la pierna, se sobaba y con eso se curaba, ¿no? Y más las usaban las mujeres que estaban encintas. Ahora, por ejemplo, no había casi nadie de alguna mujer que vaya a una maternidad a dar a luz y que le hagan cesárea en las casas. Por un ejemplo claro, mi mamá tuvo 13 partos y ninguno le hicieron cesárea, ¿no? Todo fue normalmente. Entonces, mira lo que ha cambiado. Ya ahora no hay una jovencita que tenga un hijo, se raja. Tiene otro y le meten en la cabeza que el cordón lo tiene enredado en el cuello, que lo tiene enredado. ¿Para qué? Porque es un negocio hacerle cesárea a las mujeres. Millones de mujeres que pagan 300, 400 dólares por una cesárea, son 300, 400 millones de dólares. Entonces, eso también tenemos que pensar. Todas estas cosas han cambiado. La forma de lactancia. Ya las jovencitas ya no quieren darle de lactar a sus hijos porque se les daña la figura. Nuestras mamás nos daban de mamar hasta 2 años, ¿verdad? Y no nos daban comprando leche de tarro, nos daban la leche de la vaca, pasaba por ahí el lechero y nos compraban una botellita, 2 botellitas a la semana. Y el resto nos sabe acá en el pueblo. En el campo es otra forma. Decía mi hermana que estuvo antes de aquí, más que sea un raspadito, pero ese raspadito iba bien alimentado. Primero de amor y después del conocimiento que el Señor nos da para aprender esas cosas. Y ahí, si ustedes van al campo alguna vez, allá se van a encontrar y les brindan comida. Esta comida estuvo rica. ¿Por qué? Porque la forma de alimentación que era antes, nadie dejaba ni el cocolón, porque el cocolón, ahí se peleaba la gente para comérselo porque todo era rico, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas hay que mantenerlas. Ojalá ustedes estas cosas las recojan y las puedan ir escribiendo. Dijeron, allá estuvimos con un hermano, con un anciano que nos dijo estas cosas, para que las recojan y las hagan extensivas a otras personas y las conversen con otros ancianos, de pronto con sus abuelos, de pronto con conocidos ancianos, y digan, ¿verdad es esto? Y me van a decir, porque la idiosincrasia del montubio de la costa casi es parecido al de la sierra, al de la Amazonía, casi. La forma de alimentación, lógicamente, es otra, pero si usted se va a Machala, igualito que Salitre. Si se va a Manaví, la que más se parece. Si se va a Los Ríos, si se va a Vice, lo mismo, igual. Entonces, estas cosas son maravillosas porque hay mucha gente que viene del exterior de otros países que les gusta visitar los campos, que les gusta convivir con la gente del campo. Es por eso, porque tenemos una riqueza tremenda, no solamente de la gastronomía, sino de la producción. Incluso hasta había una riqueza que se ha terminado, la dialéctica, la forma de conversar, la forma de hablar, la forma de montarse en un potro, de ir por el campo, ¿verdad? La forma de pescar, todas cosas ha cambiado. ¿Alguna otra cosita? Ok, para finalizar, si tuviera que resumir en una sola idea lo que todas las generaciones de su familia han querido prometer y transmitir con este saber, ¿cuál sería? Bueno, en una sola palabra, que en mi familia lo que ha movido desde mi papá, de mi mamá y usted los que conoce, es amor. Eso es lo principal. El amor que no proviene de nosotros. El amor que tenemos nosotros proviene de arriba, de Dios. Porque Él dice que el que no tiene amor no ha conocido a Dios. Entonces, resumo que por amor hicimos todas estas cosas. Que por amor nos sacrificamos. Estas manos se ampollaron, estas manos las picaron las patillas, se llenaban de comezón, estaban llenecitas de ampollas, de coger el machete.
Estos pies que no usaban zapatos estaban cortados, estaban llenos de comezón. ¿Por qué? Por amor. Mi papá trabajaba y se rajaba trabajando de sol a sol por amor. Mi mamá trabajaba, era costurera y se pasaba mala noche trabajando por amor, porque éramos muchos. Y ellos por amor querían que no nos falte nada, que no nos falte el alimento. Así que resumo todo, que todo lo que tengamos que hacer, lo que hicimos antes, lo que hago hoy y lo que haré mañana, será por amor. ¿Algún mensaje que le gustaría que quedara grabado para los que escuchen esta entrevista en el futuro? Bueno, el mensaje es resumido a todo lo que yo he dicho aquí. Respeto. Una de las cosas más grandes que puede tener el ser humano para los demás, amor y respeto. Y transmitir sus conocimientos a los demás, principalmente a su entorno, a su familia, ¿verdad? Y luchar porque la gente tenga también ese amor para los demás, nuestros hijos, nuestros nietos, que se empoderen del conocimiento, que es una linda historia, no solamente historia, es un conocimiento que se está perdiendo de las cosas maravillosas, cómo nos criaron a nosotros. Si nos criaron sin haber luz eléctrica, sin tener una bicicleta, porque solamente había caballo y a pie, no había moto, no había carro, no había celulares, no había comunicación. Así nos criamos nosotros, ¿verdad? Sin tomar un vaso de agua potable, sin tomarnos en mucho tiempo una cola, con agüitas de pozo, cocinando con leña, en esos fogones grandes, ¿no? Cocinando, haciendo nuestro propio alimento, guardando el arroz, guardando el maíz para los tiempos de escasez, como hizo José de Egipto, que guardó en esos grandes graneros que le dio el Señor sabiduría. Nosotros también hacía mi papá, mi abuelo, grandes jurones para guardar la cosecha, para que haya los tiempos de escasez, que eran los tiempos de invierno. Pero de invierno también el Señor mandaba los peces, las aves, la gallareta, el carrao, el patillo, la María, para cazar. Éramos grandes cazadores nosotros, y ahora se terminó eso. Tenemos que comprar. Entonces, estas cosas no las vamos a poder retraer del pasado a este presente, pero sí podemos ayudar para que esto no se pierda, y encaminados a la producción sana, que nos empoderemos de poder construir otro mundo mejor para nuestros hijos, una alimentación más sana, una educación más sana, tomando, que eso sí se lo puede hacer, el ejemplo de nuestros ancestros en el asunto de la educación, y motivar a los niños el respeto a sus mayores, a su familia, porque ya ahora ni los niños respetan a sus profesores, ni los niños respetan a sus padres, a sus hermanos. Eso sería bueno inculcar y hacer grandes debates con los educadores y con los padres de familia para que exista eso, porque ahora ¿qué pasa? Que los mismos padres de familia van a la escuela y dicen, cuidado con mirar mal a mi hijo o a mi nieto. Cuando yo fui a la escuela por primera vez, mi papá me fue a dejar ahí, sin zapato yo, sin zapato él, con un pantalón mocho, y dijo, en la casa yo soy el papá, y aquí usted es el papá, le dijo al profesor, a don Juan Contreras Arecaro, y le dijo, y démele duro. Tremendo el cambio que ha habido. Entonces, ese es el mensaje. Okay. Gracias.